si alguien tiene algún problema, porque vamos a grabarlo, bueno, pues pueda o no sea. Tampoco es que nadie vaya a salir mucho en el plano, pero se verán normalmente las cabezas. Si tiene alguien algún problema, pues con que se ponga más atrás, no hemos solucionado, ¿vale? Pero nuestro deber es avisar. Vamos a hacer una horita aproximadamente sobre el tema que a todos parece que os interesa mucho, que es el de cómo detectar personas tóxicas, ¿vale? Yo me llamo Esperanza Delfín, soy terapeuta transpersonal y hago hipnosis también. Entonces, este es uno de los temas que me suele salir bastante a la hora de hacer mis terapias, de trabajar con las personas, pues surge mucho el tema de que, bueno, parece como que hay alguien siempre y cuanto más próximo es, por ejemplo, de toda la familia o un grupo íntimo de amigos, parece que suele ser todavía más violento, porque si el problema es en un ámbito que no nos afecta muy directamente, pues bueno, siempre es más llevable, ¿no? Pero el problema muchas veces cuando te toca la familia o cuando te toca pues de una manera muy directa, ¿no? En un grupo de amigos, en el trabajo, por ejemplo. Entonces, vamos a empezar la conferencia. Luego, al final, cualquier persona que quiera hablar conmigo porque personalmente tenga alguna duda o quiera hablar conmigo sobre esto, pues después de que os exponga el tema, podéis aparte decírmelo y yo, pues aparte de la conferencia, os voy a atender personalmente, ¿vale? Vamos a empezar cómo detectar personas tóxicas, pues saber quiénes son las personas tóxicas, obviamente, porque todo el mundo pues tenemos días buenos y días malos. Entonces, una persona tóxica no tiene por qué ser necesariamente alguien que se ha levantado ese día con el pie izquierdo, como decimos por ahí, y bueno, pues que parece que nos está traspasando su mal humor de ese día, ¿no? Entonces, una persona tóxica suele ser una persona con mal humor, negatividad, personas con envidia, falta de consideración o estúpidos, ¿vale? Esa gente que parece que es que son estúpidos de nacimiento y no tienen más fondo. Entonces, bueno, ¿y esto cómo lo manejo, no? Primeramente, ¿quién son? Pues tenemos que ver este tipo de perfiles, ¿no? Tenemos que ver este tipo de perfiles y a partir de ahora siempre me voy a remitir a un perfil que es crónico. Quiero decir, como os he comentado antes, no es una cuestión de que esta persona hoy se ha levantado con un mal día y viene enfadado y me está volcando toda su historia, no. Tiene que ser algo que nosotros detectemos que esa persona siempre es. Su carácter es así, día tras día tras día. O sea, hay una sincronía de cronicidad en el que esa persona ya podemos ponerle un puntito o un 1 o como veáis, ya entra... Perdón, entonces el tóxico se nace. Bueno, ya sabes que la conferencia más que una charla coloquio es conferencia, pero bueno, te lo voy a especificar. Que primero, el huevo o la gallina, si te sirve la respuesta, ¿vale? Es algo que es crónico y que unas personas, como digo, las normales, todos tenemos nuestros días malos, nuestros días buenos, porque todos tenemos nuestra sombra y nuestra luz, pero sí que es verdad que hay personas que se cronifican. Es como decir, por ejemplo, un enfermo crónico de bronquios. ¿Qué es un enfermo crónico? Pues es una persona que siempre tiene los bronquios en mal estado. Todo el mundo no tiene los bronquios en mal estado. Tienes una bronquitis, se te cura y luego funcionan otra vez. Pero un enfermo crónico es alguien que ya haga frío, calor, primavera, verano, la etapa del año que sea, siempre va a tener ese conflicto. En este caso es un conflicto a nivel psicológico, pero que afecta, abarca y que nos inunda a los demás. Vamos a ir entonces a ver, el segundo punto sería la tipología de este tipo de personas. Primero ya detectamos que es algo que es habitual, ¿vale? Para saber, vamos a ir poniendo etiquetas a todo el mundo por ahí, que es un tóxico. Tampoco sería la cuestión, ¿no? Pero tipologías.
dentro de las personas tóxicas están los pasivos, están los que tienen mala idea, están los criticones, están los psicópatas. Pasivos. Vamos a ver, aquí hay una cuestión muy conflictiva de detectar, porque, por ejemplo, tenemos la asertividad. La asertividad, todos sabemos que es una herramienta muy importante para nuestra autoestima, para no dejarnos avasallar. Una persona asertiva expone sus ideas, expone sus necesidades, sin necesidad de agredir al otro, sin necesidad de pasar por el cadáver de nadie, simplemente diciendo qué es lo que quiere y exponiéndolo de una manera contundente. Pero hay una cuestión que se llama el pasivo-agresivo. Y dices, ¿cómo puede ser alguien pasivo pero agresivo? Pues sí. Y aquí vais a detectar a muchos tóxicos, muchas personas tóxicas. ¿Qué es un pasivo-agresivo? Es esa persona que parece que siempre está, tú le cuentas un proyecto, dice que sí, pero tu proyecto nunca se lleva a cabo. Puede ser en cualquier ámbito, en el personal, en el laboral, en el ámbito que tú quieras. Son personas que es como que te taponan. Tú quieres ir hacia alguna parte, pero siempre surge alguna cosa mejor que lo tuyo siempre se va a postergar. Un pasivo agresivo sería ese que, por ejemplo, en la carretera se te planta delante, va a, yo qué sé, a 80 o en amplia autovista y no se puede. O sea, que eres tú el que está tratando de buscar una salida para ir a tu ritmo, pero no hay manera. Es una persona que no te demuestra una agresividad, ni te chilla, ni te grita, ni te pega, pero lo que te está haciendo es una agresión, que también la hay, que es la agresión silenciosa. Por lo general siempre tendemos a entender que los agresivos son personas que pegan, que son personas violentas, que son personas que gritan y tal. Se puede ser agresivo, ser silencioso y hacerlo un poco más fuerte. Y te están machacando igual o más. ¿Vale? Entonces, esto entraría dentro del perfil de una persona tóxica. Por ejemplo, personas que se pasan el día criticando. Hay una cosa que, por ejemplo, tendríamos que empezar por cuestionar todos los que estamos aquí y que de alguna manera me figuro que venís porque conocéis a alguien o a alguien próximo, tenéis un conflicto con alguien similar, es que os preguntéis ¿para qué aguanto esta persona? ¿Para qué aguanto esta charla? ¿Para qué aguanto sus historias? Esto sería fundamental, ese planteamiento del para qué, porque en el momento que nosotros nos demos cuenta de que en realidad quien estamos insuflando vitalidad a esa toxicidad somos nosotros mismos con nuestra propia actitud, variaría bastante la situación. Sí que es verdad que muchas veces, por aquello de la buena educación o lo políticamente correcto, no somos lo suficientemente asertivos de decir basta. Después de todo, no es nada más que saber decir hasta aquí, poner unos límites. Estamos dentro del tema de las personas tóxicas, bueno, más o menos tolerables, ¿no? Personas con mala idea. Personas que sí o sí siempre parece que tienen que estar haciendo algo para hacer algún mal o para hacer alguna pifia al prójimo, ¿no? Son personas que es que además, tanto si son conocidos como si son familiares, seguramente que es que ellos mismos ni lo tengan en cuenta, no se enteren. Son así, por los factores que sean. No vamos a entrar a si tuvo una infancia difícil, o a si el embarazo de su madre cómo fue, o a si en el colegio le maltrataron. Es que eso ya da igual. Esa persona es así y es así. Ahora, tengo que saber de qué manera yo poder manejar esta situación. Hasta este punto, tanto los pasivos agresivos, como los que tienen mala idea, como los criticones, podemos un poco nosotros interactuar. Más difícil lo tenemos con los psicópatas, que entran dentro del gremio de las personas tóxicas, del grupo, mejor dicho, pero son
más profundamente enfermos. Un psicópata está demostrado que hay zonas cerebrales en las que no siente que está haciendo daño a nadie. Es capaz de, un asesino, por ejemplo, puede sentir una indiferencia hacia quien ha matado. Y es que su mente tiene unos problemas neuronales y circuitales de su cerebro en los que no siente empatía hacia nadie. Por lo general, una persona tóxica, lo que sucede es que es una persona muy carente de empatía, ¿no? De cómo se encuentra el otro. Y esto ya se agudiza al máximo en los psicópatas. Los psicópatas son personas que arrasan, que matan o que hacen cualquier barbaridad sin tener en ningún momento un punto interno de resentimiento o de cuestionamiento moral, ¿no? Entonces, por seguir un poco para que se nos vaya quedando y poder detectar este tipo de personas, primero, qué tipo de personas son, si son crónicas o se han levantado con un mal día, y después dentro de qué tipología está esa persona. Si tengo, por ejemplo, un compañero en mi empresa, que yo, por ejemplo, le comento una idea y como que nunca veo yo que mi trabajo funcione, o parece que yo lo he vivido, ¿verdad? Lo estamos viviendo muchísimo ahora mismo, lo que se llama el moving, famoso. El moving es típico de los agresivos pasivos. O sea, te están fastidiando la vida, pero aparentemente no está pasando nada. Esto entra dentro de la morfología de lo que son las personas tóxicas. Te pueden volver loco porque tú estás viendo cosas que aparentemente parece que los demás no ven. Está existiendo también, por ejemplo, mucho en los niños, en los colegios, con el bullying escolar. Es que a los pobrecillos los tienen a todos, pues eso, que no se lo atreven a contar a los padres o a los propios maestros, y están realmente, claro, aparentemente el niño va al colegio y no pasa nada, pero le están haciendo un acoso. Eso es de personas tóxicas realmente. Nadie con un mínimo de empatía o nadie con un mínimo de vida emocional normal, que no sea una enfermedad cronificada, puede mantener a un niño años, a lo mejor en un colegio, haciéndole la vida insoportable. Y esto está ocurriendo. O sea, realmente no me extraña que seáis tantos, porque la cosa está muy mal, ¿no? Vale, pues hasta aquí estamos desarrollando un poco nuestra perspectiva, nuestra visión de cómo podemos saber que la persona que yo creo, que me imagino o que tengo muy claro que es tóxica, que lo es. Es el test, el check-in. Sé que es todos los días igual y sé que hay una de estas tipologías que le corresponde. O tiene mala idea, o se pasa el día criticando, o sencillamente viene, que hace una faena muy gorda y se va y se queda tan pancho. No ha sentido en absoluto, tú te quedas destrozado, a lo mejor incluso hasta llorando, pero el otro se va tan ricamente y aquí no funciona nada. Entonces, aquí ya sabemos que estamos trabajando o que tenemos enfrente de nosotros una persona tóxica. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos solucionar, de qué manera podemos defendernos de estas situaciones. Porque claro, a nosotros no tener la misma patología, para nosotros es muy difícil entender, por ejemplo, a un psicópata. Porque la mayoría de las personas tenemos empatía, nos ponemos en el puesto del otro. Pero si tú ves una persona que es capaz de pasar por encima de cualquiera, por tal ascender dentro de una empresa, por ejemplo, eso es, para los demás es un poco conflictivo, porque tenemos unos códigos, una ética y unas normas morales que a lo mejor nos impiden ser de esa manera. Él no es de esa manera, él ha sido así o él es así. Y él no se da cuenta de cómo es. Los que estamos comiéndonos la pena somos nosotros, ellos es que se inmutan. Y esto lo tenemos que tener claro. Lo tenemos que tener claro porque a la hora de lo que he dicho antes, a la hora de decir para qué soporto, aguanto o tolero a esta persona o estas situaciones, ¿no? Porque la mayoría de las veces lo que está sucediendo es que esas personas nos están haciendo chantaje. Y nosotros
esperamos que se nos haga chantaje. Entonces, ¿qué mecanismo de defensa podemos tener frente a todo esto? Primero, como ya os digo, preguntarme yo a mí mismo o a mí misma para qué estoy aguantando esta situación. Si es, por ejemplo, dentro del ámbito laboral, ¿qué puede pasar si yo a esta persona no la atiendo? Incluido si es el jefe. O si es dentro del ámbito familiar y esa persona es mi padre o es un hijo, ¿cómo me puedo salvar de tener una situación tan insoportable dentro de mi mismo techo, ¿no? Bueno, una de las herramientas, y ya la hemos hablado antes, es la asertividad. La asertividad, por abreviarlo, sería una especie de disco rayado en el que tú siempre estás exponiendo lo que tú quieres. Te diga lo que te diga el otro. Por ejemplo, si es en un trabajo y te vienen con que hay que hacer una cosa o que tienes que hacer algo para él en particular y tú eres siempre la persona que deja su trabajo para hacer lo que el otro te está diciendo, lo que tienes que aprender es a ser asertivo y a decir sí cuando termine lo mío, que está primero. Vamos a ver, volvemos a lo mismo. Un día puede ser una cosa puntual. Un día puede haber realmente una emergencia de que hay que hacer un trabajo y que tú puedes dejarlo tuyo a un lado. Pero cuando hemos detectado ya antes que hay una cronificación de que esto siempre tiene que ser así, ahí hay una patología, eso ya es enfermizo. Eso ya no es normal. Yo ahí ya te estoy detectando que no es que siempre yo tenga que dejar lo mío al lado porque lo tuyo es más importante. No es así. Es que hemos entrado en un juego y en ese juego siempre soy yo el que tiene que ceder. Si yo tengo que hacer lo mío, ser asertivo es yo puedo hacer lo tuyo o puedo ayudarte a hacer lo tuyo después de que yo haga lo mío. Es la asertividad. O el disco rayado, sí, bueno, te he oído, porque esa persona está acostumbrada a que tú obedezcas in situ. Sí, ok, ya. Pero tú también puedes hacer lo mismo, decir, sí, ya te he oído, pero ya no tengo. Ser asertivo es defender tu posición sin contestarle mal, sin atacarle, pero tampoco dejándote que te llegue a su terreno. Esto es cuestión de práctica, no es tan sencillo. Quiero decir que no se puede en un momento determinado, de un día para otro, cuando estamos acostumbrados a que se nos avasalle, de un día para otro nosotros a nosotros mismos decir ya soy asertivo y esto se ha terminado. Vamos a necesitar la misma práctica que hemos conseguido para hacer lo que estamos haciendo. No nos olvidemos que cuando hemos sido o estamos siendo manipulados por otro, ha habido un proceso también de práctica. El que nos ha aprendido a manipular o la persona que nos está manipulando no llegó de un día para otro. Ha sido un tiempo, un proceso. Si es en la familia ni te cuento, prácticamente desde que nacemos, ¿no? Siempre parece que hay algunos que saben manejarse mejor que otros a costa de los demás. Entonces eso se van toda la vida practicando. Entonces, claro, yo os digo ahora, esto es cuestión de asertividad, y decir, muy bien, vale, salgo de aquí a la primera, al día siguiente se me ha ido la asertividad. Claro, es que estos son trabajos y son, sobre todo, toma de conciencia. Hasta que tú no te das cuenta de lo que te está ocurriendo, tampoco puedes hacer mucho. Intuyes, barruntas, presupones, pero no eres consciente de hasta qué punto te están machacando de esa manera, ¿no? Ahora, si a partir de una toma de contacto yo me doy cuenta de que efectivamente esta persona es tóxica, me está manipulando y que a mí me está afectando mi vida, mi trabajo, mi salud, mi dinero, me tengo que defender. Y si es en el trabajo o si es en la familia, tengo que saber de qué manera manejarlo para no perder el empleo o para no terminar entonces matándonos o con un divorcio, ¿no? La asertividad es una herramienta que se aprende con la práctica. Pero claro, hay que empezar en algún momento. Hay otro mecanismo de defensa que también está en nuestras manos.
cuando los grupos en la empresa, por ejemplo, viene el plasta de turno, te ha puesto la cabeza así, te ha dejado hecho polvo, te ha contado todas las miserias del jefe, de botones y de la señora del lavabo, y te quedas como diciendo, ha caído la bomba H. Entonces, ¿eso por qué sucede? Cuando otra persona viene y te dice, ¿qué? ¿Ya está aquí fulanito? ¿No? Sí, te ha dejado, se te ve en la cara. Pero nosotros encima justificamos que haya venido fulanito o fulanita a desahogarse con nosotros. No, pero es que pobre, está atravesando una separación, o es que pobre, que se le ha muerto el loro, o es que nosotros estamos haciendo que esa persona precisamente aumente su postura. Porque justificamos que esa persona es así y que como es así, ¿qué le va a hacer, no? Parece como que nosotros tenemos el deber de ser tolerantes. Y ese es un error. Es un error y eso es lo que hace que esa relación malsana entre dos personas se siga llevando a cabo. Entonces, una de las cosas que nunca hay que hacer con una persona tóxica es justificar lo que está haciendo. Le pase lo que le pase. Porque una persona tóxica, volvemos al punto de partida, es crónica. Crónica. No estoy diciendo en ningún momento que una persona que se le haya muerto un familiar y está atravesando un duelo, venga y nos cuente su situación emocional. No. Pero eso es algo que esporádico, momentáneo, puntual. Cuando esa persona normalmente termina el duelo, puede pasar 6 meses, 3 meses, un año, depende de la persona, esa persona volverá a su ser y volverá a tener una vida normal. Volvemos a lo que he dicho antes de percibir. Esta persona es crónica, esta persona da lo mismo, lo del daño, de las muertes, que lo que le pase, es que siempre es igual. Entonces, soy yo la que la estoy justificando continuamente, es que es así. Digo muchas veces, bueno, es que es así. Y además, incluso nos ponemos la etiqueta o la chapa de que, bueno, viene a mí porque es que nadie me hace caso. Donde nosotros tenemos esa falta de autoestima para pensar que es que tenemos que ser como el recipiente de la basura de esa persona. Porque al final de cuentas lo que viene es a volcar en nosotros sus negatividades, su mal humor, su desencanto, porque luego además es curioso, nunca veréis a esa persona que venga a divertirse con vosotros. Seguramente que cuando se quieren divertir, van y buscan a otra gente. Como vosotros saben que es donde van a echar toda su caca. Entonces, esto es muy importante. Una de las maneras que tenemos de defendernos de este tipo de personalidades es no justificarlas, porque no tienen justificación. Y bueno, ya no te cuento entrar en su juego, porque entrar en su juego es el tándem, ¿no? Perfecto. Hay una aceptación subliminal de esa persona y yo, tácita, ¿no? De que, bueno, mientras yo te escuche, tú a lo mejor luego, de contraprestación, pues me vas a proporcionar, pues no sé, imaginaos que es el jefe el que viene a darnos la plasta todos los días. Como soy yo la persona que le escucha, tácticamente estoy haciendo un acuerdo en el que yo permito, tolero que esta persona me llene con toda su basura, pero claro, es el jefe. No lo hace nada más que conmigo. Y además nos sentimos como que ¿qué harían el jefe sin mí, no? Que bueno, pues gente así, además en letras enteras, las altas peor, ¿eh? Gente que realmente están en sus vidas pasándolas muy mal y que yo cuando le digo esto es porque tú quieres. ¿Qué va a hacer sin mí? Digo, que si eres el jefe. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué me cuentas? Si aquí el que tiene los millones no eres tú, es él. Y además te está pagando en vez. Tremendo. Bueno, pues todo esto ahora hay que hablar de una última
cuestión que dentro de esa relación tácita que os digo, que se entabla de manipulador-manipulado, es yo mismo, yo misma. ¿Qué es lo que veo ahí fuera? ¿Por qué veo aquí fuera en mi vida esa persona que me está machacando vivo? Porque aquí es lo que entra, lo que se llaman las proyecciones nuestras mentales. ¿Por qué yo atraigo este tipo determinado de personas? Porque no es casualidad. Porque yo sí, y porque mi otro compañero yo. O porque yo sí, mi hermano o mi hermana no. No es casualidad. ¿Qué proyecto yo desde el subconsciente para que se dé? Que muchas veces decimos, es que parece que se me han acercado todos los tuertos. ¿Qué estoy yo proyectando desde mi subconsciente para que esto sea así? Porque además siempre es cierto que hay personas que tienen como más facilidad que otra para atraer este tipo de personas, ¿no? Y aquí nos encontramos realmente con nosotros mismos. ¿Hasta qué punto nosotros hemos aprendido a manipular también? Normalmente no nos damos cuenta, porque claro, vivimos en una familia, somos un hijo, una hija, el tercero, el primero, el último, y no sabemos desde nuestro subconsciente de qué manera hemos aprendido a sobrevivir dentro de la familia. Muchos, a lo mejor yo he tenido personas que una persona era la 10ª hija. Fijaos, o sea, tenía la pobre persona un complejo de invisibilidad, ¿verdad? Fijaos, una mujer después de parir 10 hijos, el último ya ni le veo. ¿Qué sucede? Ese tipo de personas acepta lo que sea con tal de que alguien hable con ellas, de que alguien les haga caso, de que alguien las tenga en cuenta, aunque sea una persona tóxica. Entonces, ¿qué proyecto yo? Mi falta de seguridad en mí misma y lo que voy a atraer, da lo mismo lo que sea, pero menos en nada, ¿no? Aunque sea malo. Entonces, esto es muy importante. Que hagamos esa introspección, porque siempre volvemos a la pregunta, ¿para qué aguanto yo esto? Porque yo me puedo preguntar, ¿para qué aguanto yo esto? No por qué. Porque el por qué me lleva siempre fuera de mí. El para qué me lleva a mi interior. ¿Por qué puedo justificarlo? Porque mi jefe me puedo quedar sin empleo. Pero si yo digo ¿para qué? Estoy entrando en el terreno de mi interior. ¿Para qué? Para sentirme válida, para sentirme querida, para sentirme menos sola. No, ¿por qué? Porque el por qué es un motivo. ¿Para qué? Es mi interior, ¿no? ¿Por qué? Porque me puedo quedar en la calle. Puede. ¿Pero para qué? Para no encontrarme solo. Aunque sea a costa de un precio. Entonces, con esta reflexión, lo que trato es de que entendamos que de hecho las personas tóxicas existen, son reales, y que cuando estáis aquí es porque alguno tiene una confrontación con alguien. Pero que también tenemos que mirar que estamos en nuestro interior nosotros proyectando fuera para que eso suceda. Porque si yo no tengo en mi interior confianza en mí misma, lo que voy a ver ahí fuera será alguien que va a abusar de mí. Fijaos, no al contrario. Esto no funciona así. El universo te da más de lo que ya tienes. Si tú lo que tienes es miedo, el universo te va a dar más miedo. Entonces, si yo dentro de mí tengo miedo porque no valgo, porque no soy nada, porque no merezco la pena, porque es que mi madre no me quería tener, lo que yo voy a ver ahí fuera va a ser más miedo. Va a ser alguien que va a abusar porque yo tengo miedo. No vamos a encontrar curiosamente a alguien que va a venir a querernos y amarnos. No, porque lo que yo estoy proyectando es miedo. Por lo tanto, lo que yo voy a recoger es miedo. Entonces, ¿qué atraigo? A todos los tóxicos del barrio. De Madrid y de parte de Europa. Entonces, reflexionando en esta situación, es decir, ¿de qué manera me puedo
proteger, pues primeramente desde fuera, pero hay una protección que es la protección de dentro, que es yo también autoobservarme y analizarme hasta qué punto soy partícipe de estas situaciones, ¿no? Entonces, una vez que tengamos ese punto de despertar en nosotros mismos, por ejemplo, en la cuestión de las parejas, ¿cuántas veces nos repetimos siempre de la misma pareja? O sea, le podemos cambiar el nombre, le podemos cambiar el color del pelo, le podemos cambiar las estaturas, le podemos cambiar todo, pero en el fondo son siempre las mismas personas. Personas con las que a lo mejor no vamos nunca a hacer un plan de futuro porque ellos tienen el suyo en su cuenta, o personas con las que al final vamos a terminar a la greña, pues porque sus cosas son mucho más importantes que las nuestras. Y dices, es que me da lo mismo. Si es que ella es la tercera, la cuarta pareja, la quinta, y siempre me pasa lo mismo. Además, personas muy tóxicas. Y además, se va aumentando el grado de toxicidad. O sea, la persona que empieza con este tipo de cosas, cada vez va conociendo personas que cada vez son más y más tóxicas. Es como que te vas acostumbrado a un grado y cuando cambias de persona, ya la siguiente tiene que tener otro grado mayor de toxicidad porque como que la otra ya la hemos superado. Entonces, la siguiente va a ser más tóxica todavía. Y entonces decimos, ¿pero cómo me puede ocurrir a mí esto? Sí, que en mi interior cada vez soy yo la que está teniendo menos certeza de mis propios valores. Las personas tóxicas existen, pero esto, imaginaos, es como ponerse una vacuna. Yo primero tengo que estar sana dentro de mi interior para que esas cosas desde fuera no me afecten. Es ponerme el antivirus. Todo esto que os estoy diciendo no es llegar a ir. Yo, por ejemplo, hago hipnosis y la gente pues piensa que le ha solucionado la vida. Yo digo, si eso fuera así, todo el mundo tendríamos un chorro de gente en la puerta esperando para que le cambiáramos la vida. Hay herramientas. Podemos usar la hipnosis, podemos usar la gestal, podemos usar la terapia transpersonal, pero si una persona, vamos a poner de media, tiene 45 años, necesitas otro tanto, entre comillas, para resetearte. Claro, la gente llega muy mal y te dice, ya, duérmeme. Y hazme una lobotomía y que esto ya... Y salgo de aquí con un lifting general. Pues no es así. Y yo siento aquí a los que no lo sabéis, os voy a mencionaros, porque yo lo primero que digo en las terapias, no me llamo Lourdes, me llamo Esperanza. Milagros justos. Y voy a decir que quiero que tengáis la toma de conciencia de que si realmente queréis sanar este Puedes tener una esperanza, pero no. Sí, pero claro, es que decir, yo tuve una señora de 62 años que en 10 terapias dijo que no había resultado nada y le dije, querida, tienes 62 años y llevas un tratamiento de 2 meses y medio. O sea, ¿tú cómo pretendes Ya. Claro, lo quieres para ayer. Y yo lo entiendo. Y yo lo entiendo porque yo he pasado por ahí. Tú, cuando va muy mal tu vida, tú lo que quieres es solución. Ya, pero no te equivoques. Tú llevas 60 años programada, corazón mío, y necesitas otro tiempo de reprogramación. Que yo normalmente llevo un proceso, yo siempre digo, es hasta que te mueres. Que puedes ayudar la ayuda de un terapeuta, o sea, tener la ayuda de un terapeuta al principio de los primeros tiempos que te enseñe como los niños a caminar, ¿cierto? Pero que el trabajo personal lo tenemos nosotros. Esto no son nada más que pinceladas para que los que estéis aquí, a cada uno le estará resonando dentro algo en concreto. Bueno, pues a todos os digo que lo que os haya resonado en mi charla hasta ahora es lo que tenéis que trabajar. Porque ese es vuestro punto. Y de todos los que estáis aquí, a todos nos ha resonado lo mismo. Esto en el tema de las proyecciones, por ejemplo, puede ser que tú estés en un mundo en tu vida, que estés
normalmente bajo de la conciencia, ¿no? No tiene nada que ver que esté bajo. Para proyectar La proyección está negativa. siempre. Siempre. La proyección está siempre. Cuando estás viendo, Digo, la proyección es tu subconsciente en pleno funcionamiento. Mira, esto es la mente, ¿vale? Pues de tu mente, un 5% es con lo que tú has vivido hasta ahora toda tu existencia. Con lo que trabajas, con lo que estudias, con lo que has montado una familia, un negocio, bla, 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 bla. Hay un 95% de ti que tú no conoces. Ni lo vas a conocer. Ni nadie. Eso es ahí, el baúl de los recuerdos, no, es el baúl del fondo del mar. Entonces, desde aquí, es desde donde te digo, que no es algo que surja puntual, que es algo continuo. ¿Qué sucede en mi vida? ¿Qué estoy viendo aquí delante? Porque está saliendo de mi subconsciente en cada momento. Yo tengo mi autoestima bien, yo tengo mi asertividad en su sitio y lógicamente lo que voy a encontrar es más de lo mismo. Os vuelvo a repetir que lo que tenemos es siempre más de lo que ya tenemos. No podemos tener nunca de lo que no tenemos. Si yo no tengo autoestima, yo allá afuera no puedo esperar a alguien que venga y me diga cuánto te quiero. Porque no es mi feedback. Mi feedback voy a encontrar a alguien que lo que va a venir es a todavía hacer que mi autoestima se baje más todavía. Es un juego muy sutil, pero es lo que sucede en realidad. Como una persona, por ejemplo, maltratada, puede encontrar en la siguiente pareja otro maltratador. Pues porque en su interior lo que sigue proyectando es lo mismo. Hasta que ella, dentro de ella misma, no cambie el chip, allá afuera va a seguir montando lo mismo. Por eso estas terapias no se trata de que como el tóxico es mi padre, o el tóxico es mi jefe, o el tóxico es mi primo, que cambie el tóxico. No. Tenemos que cambiar nosotros. Yo tengo que saber cómo defenderme. pero puede ser también un tipo de genes, de antepasados, de todo. Mira, esto es la mente, y todos somos la mente. Olvídate, esto es un trabajo de chinos y hasta que te mueras. Lo importante es tomar conciencia, irlo modificando y irlo cambiando. Porque la gente tóxica, claro, pero la gente tóxica, en un momento dado, cuando tú te la topas, si tú ya sabes diferenciarla y sabes definirla, es decir, yo me voy de aquí. Porque el dolor, el sufrimiento, nadie te lo impone. Porque hay una cosa que sí, es verdad, y mucho en nuestra cultura judeo-cristiana, es que parece que tenemos que hacer méritos y dietas para que nos peguen más. Es saber irse elegantemente, ¿no? O gordemente, a mí me... Vamos a ver, aquí las cosas como son. Sí. Es que me hace mucha gracia un cartel que te pone antifuegos y salgan todos ordenadamente. Cuando hay un fuego todo el mundo corre. Entonces, sales como tengas que salir, pero el caso es salir. Y si una relación está siendo realmente tremenda y cruel y bueno, que te están matando prácticamente, no de una manera física, sino psicológica. Te quedas sin energía. Es que una persona tóxica desgasta tu energía. Vamos a ver. El cerebro es el órgano que más energía consume de nuestro cuerpo. Si yo en mi cerebro estoy continuamente alimentando pensamientos de angustia, de tristeza y de malestar, estoy, como aquel que dice, envenenando todo mi organismo con una energía muy poderosa y muy tóxica. Esa persona al final conseguirá que te bloquees o que se bloquee un órgano en tu cuerpo, puede ser el estómago. Muchos después de hablar con una persona así se tira un dolor de estómago espantoso, un dolor de cabeza, un dolor de oídos. Haber estado escuchando una charla tanto rato que yo no quería oír. O sea, el cuerpo es la pizarra donde mi subconsciente
escribe lo que está pasando. Se va este tío plasta y me ha quedado un dolor en este oído, qué dolor se me ha quedado en este oído. ¿Qué se está escuchando? ¿Qué lo has consentido? Nadie tiene por qué soportar el dolor, porque el dolor no nos hace buenos para nada. Eso es una creencia. Más adelante otro día daremos una charla sobre creencias limitantes. Porque ese es un vínculo muy directo y muy Claro, primo. si yo creo que es un pobrecito tóxico que nadie le hace caso, que yo le tengo que escuchar, y es mi creencia, voy a estar ahí siempre siendo yo la que le escuche sus charlas y enfermándome yo. Pero no es verdad. Eso es algo que tú crees. Yo no. Yo cuando veo uno me salgo zumbado. Porque he aprendido que es que no hay nadie por encima de mí. Que yo voy a ayudar si puedo. Ojo muy importante. Aquí ayudar nada más que te pida ayuda, ¿eh? Porque es que la mayoría de las veces vamos de que queremos ayudar y salvar el mundo. El mundo no te está pidiendo ni que le salves ni que le ayudes. No utilizan la cesera, ¿eh? Ah, yo es que quiero ayudar. Yo he ido 3 años a una cárcel de mujeres y todas querían dar a los demás y ayudar a los demás. Pero ¿cómo puedes ayudar más si estás aquí metida, chiquilla? Empieza por darte a ti. Porque ayuda al que la pida. Cuando alguien te diga y te diga, por favor, ayúdame que estoy muy mal, entonces, y a lo mejor espérate, mirando a ver si realmente procede. Sí. No dar ayuda a nadie que no la pida, porque es como tirar margaritas a los puercos. Esa persona ni la quiere ni le hace falta. Eres tú la que estás pensando, o la que la estás queriendo cambiar el programa a la otra. Entonces, ayuda. ¿Que me viene un tóxico a pedir ayuda? Mira, no puedo, estoy ocupada. Dímelo el mes que viene, o el año que viene, o el siglo que viene. No. Es tan básico como esto. O sea, no hay que mostrarse mal porque, hombre, vamos a ver, si voy por la calle y veo un señor que le han atropellado a un perro o un gato, pues sí, me paro, lo atiendo, colaboro, lo ayudo y tal. Pero la mayoría de nosotros tenemos la mala costumbre de ayudar a quien no nos lo pide. Y además lo hacemos por su bien. ¡Ojo! ¿Cómo que por su bien? ¿Realmente sabemos si es su bien lo que nosotros queremos? Mirad, yo trabajo rehabilitando toxicómanos, alcohólicos. Y yo entiendo que muchas veces las familias están tan enfermas como ellos mismos. Más. Pero el alcohólico realmente va a cambiar cuando él quiera cambiar. Si se lo pide la madre, la tía, el abuelo, el padre, el cura, quien se lo pida, no. Tiene que tocar fondo, tiene que llegar a donde él tenga que llegar y a partir de ahí que pida ayuda. Y mientras tanto, la familia que le ponga en la calle con la maleta. Que deje de dar por saco. Directamente. Es lo mejor que se puede hacer por alguien así. Porque cuando se ven realmente en la calle, es cuando reaccionan. Entonces, vamos a ver nuestras ayudas, realmente qué enfoque tienen y si realmente son útiles. Mayormente para no convertirnos en colaboradores de personas tóxicas. Bueno, pues voy a dejaros, 5 minutos por si queréis hacerme alguna preguntita. Quería preguntar acerca de, preguntar acerca de una relación. Cuando has hablado de que hay que identificar, de que no hay que prestar atención, en otras palabras, prestar atención a las personas tóxicas. Hay dos tipos de personas tóxicas, las directas y las indirectas. A veces el entorno pues, es amplio y ese tóxico no es directo, sino indirecto. Y bueno, cuando ya se reconoce a esta persona, si es una o varias, pues hay que trabajar, hay que distinguir entre la problemática de esas personas y la de uno. Porque uno no se puede enfermar, no puede permitir que
elevada, perder dosis de energía, porque al fin y al cabo pues somos energía, y bueno, pues entra la tensión independiente de la conciencia colectiva, que bueno, eso es el subconsciente en gran parte. Pero perdona, no entiendo, ¿me estás haciendo una pregunta? Sí, le estoy haciendo, perdón, disculpa por hablar así y liarme un poco, no he hecho la Es que no he pregunta. entendido la pregunta, por eso. Sí, que consideras importante distinguir entre lo que es la problemática del otro o de los otros y la una propia. Lo he explicado. Sí. No sé si es que has venido más tarde. Lo he explicado. Sí, He dicho que todos tenemos problemas. Porque un día, puntualmente, alguien puede tener un problema. O un duelo que puede abarcar un tiempo determinado. ¿Bien? Otra cosa es cuando ya detectamos que una persona es crónica y detectamos que esa persona efectivamente es tóxica. Mira, cuando una persona es tóxica, a mí su problemática me la tiene que bufar. Perdona que te hable de esa expresión. Es que me da igual. Es como si me dices, mira, es que es un enfermo tuberculoso y tienes todos los días que besarle la boca. Pues mira, no. ¿Entiendes? Ni la atención ni... No, hombre, vamos a ver, yo no te estoy diciendo que hay que matarlos. No, Pero te estoy diciendo que tampoco nadie te tiene que obligar. hay que matizar un poco. Si es tu jefe, por ejemplo, supongamos, es una persona con la que tienes que tener una asertividad de mantenerte en tu puesto sin permitir el avasallamiento de que te diga, fulanita, mira, es que necesito esto para... Porque resulta que lo que te haya mandado de ayer no lo vas a poder terminar y al final resulta que andas con un lío de papeles o de trabajo increíble porque él es así. A mí no me importa que él sea así, es su problema. Me importa en cuanto a mí y mi propia existencia.